Resuelve esto y ganarás 3 millones. Se rió. Pero yo, la empleada doméstica, hice que el millonario se tragara sus palabras. Comenzó como una broma, pero el veneno detrás de su sonrisa burlona era más filoso que cualquier insulto que había soportado en mis 15 años como empleada de planta. El hombre que era dueño del enorme penthouse en Polanco que yo limpiaba, me miraba por encima del hombro, su desprecio apenas disimulado por una copa de whisky carísimo. Tal vez trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpias mientras todos los demás duermen. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué hora es en este momento? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es María Elena Santos, y he estado limpiando los desastres de otros desde que tenía 17 años. Ahora tengo 53, y mis manos cuentan la historia mejor que mis palabras. Los callos de tallar pisos de mármol. La marca permanente en mi dedo anular donde una vez estuvo una argolla delgada de oro, antes de que mi esposo me dejara por una mujer más joven que no olía a cloro y cera al final de cada día. Esta mañana de enero en la Ciudad de México, llevaba mi uniforme de siempre. Un vestido azul marino que había visto mejores tiempos. Zapatos negros, cómodos, con suelas gastadas. Y un delantal que ninguna cantidad de lavadas podía hacer verdaderamente blanco otra vez. El frío se filtraba por los ventanales del penthouse, 43 pisos arriba del caos chilango. El bosque de Chapultepec se extendía abajo como una alfombra verde salpicada de neblina matutina, mientras adentro, el aroma de velas importadas de jazmín se mezclaba con el brillo metálico de los candelabros de cristal que costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Pero déjame contarte sobre el hombre que era dueño de este palacio en el cielo, Ricardo Pemberton III. La riqueza de su familia venía de dinero viejo, inversiones ferroviarias, acciones petroleras y, más recientemente, una fortuna construida sobre comercio de criptomonedas y Bitcoin. El hombre tenía activos por cientos de millones de pesos, con portafolios de inversión que incluían desde bienes raíces en Santa Fe hasta startups tecnológicas en Silicon Valley. Su patrimonio neto era del tipo que aparecía en Revista Expansión, el tipo que compraba senadores y construía alas de hospitales solo por las deducciones fiscales. Esa mañana, mientras yo sacudía los libreros de caoba llenos de clásicos empastados en cuero que nunca había leído, lo escuché al teléfono con su corredor de bolsa. «Mueve otros 50,000 a esas acciones de Tesla», ladró. «Y revisa los precios del Bitcoin. Mi asesor de criptomonedas dice que podríamos ver otro repunte». El dinero fluía entre sus dedos como agua, mientras yo estiraba cada peso que ganaba solo para mandar algo a casa, a mi hija en Nesa. A Ricardo le encantaba jugar con la gente, especialmente con gente como yo, aquellos que consideraba por debajo de su atención. Lanzaba desafíos, acertijos, rompecabezas solo para vernos luchar y fallar. Lo divertía, esta demostración de superioridad intelectual. Sus amigos se reunían en la sala de pisos de mármol, sus risas resonando en paredes decoradas con arte que valía más que colonias enteras, mientras yo me movía alrededor de ellos como mueble, invisible, silenciosa, conveniente. El acertijo llegó durante una de sus cenas. 20 invitados se sentaron alrededor de una mesa que podía acomodar a un pequeño ejército, platos de china con bordes dorados reflejando la luz de los candelabros arriba. Yo estaba sirviendo el tercer tiempo, algún platillo francés elegante con un nombre que no podía pronunciar, cuando la voz de Ricardo cortó la conversación. «Tengo un desafío», anunció, sus palabras ligeramente arrastradas por el vino caro. «Un pequeño rompecabezas para nuestro entretenimiento». Sus ojos recorrieron el salón antes de posarse en mí, parada silenciosamente junto a la puerta de la cocina con una charola vacía. «María», me gritó, y todas las cabezas voltearon en mi dirección. «Ven acá». Mi corazón se hundió. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes cuando quería convertir a alguien en centro de atención. No el buen tipo de atención, sino el tipo que te hacía desear poder desaparecer en el piso de mármol pulido. «Sí, señor», dije quedamente, acercándome a la mesa con pasos cuidadosos. «Tengo un acertijo para ti», dijo, su sonrisa filosa como cristal roto. «Un viejo rompecabezas que ha estado confundiendo a la gente por siglos».
Si puedes resolverlo, y me refiero a realmente resolverlo, no solo adivinar, te daré 3 millones de pesos. Hizo una pausa para crear efecto, dejando que el número flotara en el aire como perfume caro. Efectivo, sin impuestos, dinero limpio, todo tuyo. El salón se quedó en silencio excepto por el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana. 3 millones de pesos. Más dinero de lo que podría ganar en 6 vidas de tallar pisos y lavar trastes. Más dinero del que existía en todo mi mundo. Pero, continuó, su voz bajando a un susurro que llevaba más amenaza que cualquier grito, cuando no puedas resolverlo, y no podrás, admitirás frente a todos aquí que eres exactamente lo que pareces ser. Una mujer sencilla con una mente sencilla, contenta de limpiar después de sus superiores. Sentí el calor subir a mis mejillas. Cada rostro en esa mesa estaba volteado hacia mí, algunos curiosos, otros apenados por la crueldad de su anfitrión, pero ninguno lo suficientemente valiente para hablar. Esta era gente que vivía en el mismo aire enrarecido que Ricardo, gerentes de fondos de inversión, magnates de bienes raíces, socialités cuyos maridos tenían portafolios de 8 cifras. Podrían susurrar sobre su comportamiento después, pero nunca arriesgarían su posición social defendiendo a la servidumbre. ¿Aceptas el desafío, María?, preguntó Ricardo, su voz llevando la cortesía burlona de alguien que ya conocía el resultado. Debería haber dicho que no. Debería haberme disculpado, regresado a la cocina, terminado de servir el postre con dignidad silenciosa. Pero algo en su tono, algo en la manera en que sus ojos brillaban con triunfo anticipado, me hizo asentir. Acepto, señor. El acertijo que me dio era viejo, complejo, involucrando lógica y juegos de palabras que se retorcían sobre sí mismos como una serpiente comiéndose su propia cola. Mientras decía las palabras, vi las sonrisas satisfechas aparecer en los rostros alrededor de la mesa. Esto no era solo entretenimiento para ellos. Era confirmación de su superioridad, prueba de que el orden natural de las cosas los colocaba en mesas de caoba, mientras gente como yo servía su comida. Pero esto es lo que Ricardo Pemberton III no sabía de mí. Esto es lo que ninguno de ellos sabía. Antes de que mi esposo se fuera, antes de que la desesperación financiera me llevara al trabajo doméstico, yo había estado a 2 semestres de un título en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Había estado estudiando lógica, trabajando con teoría de probabilidades, soñando con convertirme en maestra. Esos sueños murieron cuando las cuentas se acumularon, y mi hija necesitaba comida más de lo que yo necesitaba educación. Pero la mente que una vez había resuelto ecuaciones complejas no desapareció solo porque empecé a cargar cubetas de trapeador en lugar de libros de texto. Mientras Ricardo terminaba de recitar su acertijo imposible, cerré los ojos y dejé que las palabras se acomodaran en mi memoria. Podía sentir el silencio extendiéndose. Podía percibir la expectativa construyéndose alrededor de esa mesa cara. En mi mente, empecé a trabajar la lógica, siguiendo cada hilo hasta su conclusión, probando cada posibilidad contra las limitaciones del rompecabezas. Y entonces lo vi, la respuesta, clara como las copas de cristal reflejando luz de velas, simple como respirar. La respuesta es 7, dije quedamente. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era la quietud expectante de gente esperando entretenimiento. Este era el silencio atónito de un mundo saliéndose de su eje. La cara de Ricardo pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un gris pálido. Eso no puede ser correcto. ¿Gustaría que le explicara mi razonamiento, señor?, pregunté, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Una de las invitadas, una mujer con diamantes que podrían pagar 3 hipotecas, se inclinó hacia adelante. «Ricardo, ¿está ella correcta?». Él asintió lentamente, la palabra pareciendo atorarse en su garganta. Sí, el salón explotó en susurros. 3 millones de pesos. La empleada doméstica acababa de ganar 3 millones de pesos. Pero ahí fue cuando aprendí algo sobre los verdaderamente ricos. Algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre poder y dinero. Cuando Ricardo dijo que me daría 3 millones de pesos, estaba mintiendo.
No intencionalmente, tal vez, pero mintiendo sin embargo. Porque hombres como Ricardo Pemberton III no se vuelven multimillonarios honrando promesas hechas a gente que consideran por debajo de ellos. Por supuesto, dijo, su voz rápidamente recuperando su autoridad usual. Estaba hablando hipotéticamente. Nadie realmente esperaba. Se rió, pero sonaba forzado ahora, quebradizo. Digo, ¿3 millones de pesos? ¿Por resolver un acertijo? Seguramente entiendes que era solo conversación de cena. Los invitados alrededor de la mesa se movieron incómodamente. Algunos miraron sus platos. Otros encontraron interés repentino en el arte en las paredes. Nadie me miró a los ojos. Y ahí fue cuando verdaderamente entendí mi lugar en su mundo. No era una persona que pudiera ganar sus juegos. Era un accesorio en su teatro, destinada a fallar para su diversión. Cuando tuve éxito, rompí su guión y simplemente lo reescribieron para ponerme de vuelta en mi papel asignado. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido a casa con sus secretos incómodos, después de que limpié el último plato y barrí la última migaja de los pisos de mármol, me senté en mi pequeño cuarto. Realmente solo un espacio de oficina convertido con una cama individual y un baño compartido por el pasillo. Miré al techo y sentí algo agrietarse dentro de mí. No romperse completamente, aún no. Solo agrietarse, como la primera línea de estrés en el vidrio antes de que se haga pedazos. ¿Quieres saber qué te enseñan 15 años de servidumbre invisible? Te enseña a tragarte la humillación como medicina amarga. Te enseña a cargar los secretos de otras personas sin dejar que se muestren en tu cara. Te enseña que tu valor se mide no en quién eres, sino en qué tan bien anticipas lo que otros necesitan. Había criado a los hijos de Ricardo más que sus propios padres. Mientras él estaba ocupado manejando su portafolio de inversiones y ella estaba manejando su calendario social, yo era quien se quedaba despierta con bebés enfermos, quien ayudaba con la tarea, quien besaba rodillas raspadas y secaba lágrimas. Era quien recordaba cumpleaños, quien se aseguraba de que los permisos escolares estuvieran firmados, quien manejaba a juntas de padres de familia, cuando los padres reales estaban demasiado ocupados con negocios millonarios. Estaba Jonathan, el mayor, ahora de 25 años y trabajando en el fondo de inversión de su padre. Había aprendido a jugar ajedrez en mi regazo cuando tenía 6, practicando sus movimientos contra mí durante largas tardes cuando sus padres estaban fuera. Le había enseñado español básico mientras horneábamos galletas juntos. Lo ayudé con su primer desamor a los 14. Pero cuando me miraba ahora, solo veía distancia educada, la cortesía cuidadosa reservada para la servidumbre. Y Sara, 22, recién salida de la Ibero con un título en Historia del Arte, que las conexiones de su padre habían hecho posible. Había sido mi sombra una vez, siguiéndome por el penthouse, parloteando sobre sus sueños mientras yo doblaba ropa y preparaba comidas. Había sido quien la consoló cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche, quien escuchó sus confesiones adolescentes sobre muchachos y amigas y miedos sobre el futuro. Ahora me hablaba en los mismos tonos cortantes que usaba su madre, pidiendo en lugar de preguntar, esperando en lugar de esperar. El menor, Michael, tenía 17 años y apenas reconocía mi existencia excepto cuando necesitaba algo. Un snack preparado, un cuarto limpio, un desastre manejado discretamente. Había enseñado a este niño a ir al baño. Le enseñé a amarrarse los zapatos. Lo ayudé a construir castillos elaborados de Lego que se apropiaban de cuartos enteros. Pero la adolescencia le había enseñado que importarle la servidumbre no era sofisticado, no era apropiado para alguien de su posición social. Había estado en sus vacaciones familiares, no como invitada, sino como personal, responsable de mantener rutinas intactas mientras ellos se divertían. Había empacado sus maletas, desempacado sus maletas. Me aseguré de que los medicamentos se tomaran y las restricciones dietéticas se observaran. Había estado en fotos familiares, no en ellas, sino detrás de la cámara, capturando sus memorias mientras no creaba ninguna propia. Y a través de todo esto, había mandado dinero a casa a mi propia hija, Isabela, que ahora tenía 28 años y trabajaba como enfermera en Nesa.
dinero que debería haber comprado pequeños lujos, pequeñas dignidades. En lugar se fue hacia sus préstamos estudiantiles, su renta, su vida. Estaba orgullosa de su trabajo, orgullosa de ayudar a la gente, y yo estaba orgullosa de ella. Pero siempre había una sombra sobre nuestra relación, el conocimiento de que había elegido la familia de alguien más sobre la suya, de que había estado más presente para niños cuyos padres pagaban mi salario que para la niña que llevaba mi sangre. La mañana después del incidente del acertijo, desperté para encontrar un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi salario mensual, pagado temprano, un gesto que podría haber interpretado antes como bondad, pero ahora entendía como culpa, o tal vez como un recordatorio de la verdadera naturaleza de nuestra relación. Ellos me pagaban, yo proporcionaba servicios. Todo lo demás era sentimiento, fácilmente descartado cuando era inconveniente. Pero el dinero, estaba aprendiendo, significaba cosas diferentes para diferentes personas. Para Ricardo y su esposa Catherine, el dinero era poder, estatus, la habilidad de moldear el mundo según sus deseos. Sus portafolios de inversión incluían acciones tecnológicas, propiedades de bienes raíces, cuentas de criptomonedas con Bitcoin fluctuando en valor por miles de pesos diariamente. Hablaban casualmente sobre millones, sobre volatilidad del mercado, sobre diversificar activos a través de mercados internacionales. El dinero era abstracto para ellos, números en estados de cuenta manejados por equipos de asesores profesionales. Para mí, el dinero era concreto, era despensa y renta y la cuenta de luz. Era elegir entre un abrigo de invierno para mí o ayudar a Isabela con el pago de su coche. Era la diferencia entre dignidad y desesperación, entre independencia y servidumbre. Los días siguiendo a la cena fueron diferentes. Lo sentí en la manera en que las conversaciones se callaban cuando entraba a los cuartos, en las miradas intercambiadas entre miembros de la familia, en el cambio sutil de atmósfera que me decía que había cruzado alguna línea invisible. Había violado el orden natural siendo inteligente cuando se suponía que fuera simple, teniendo éxito cuando se esperaba que fallara. Catherine empezó a encontrar fallas que no habían existido antes. Las superficies de vidrio no estaban lo suficientemente limpias. Las toallas no estaban dobladas apropiadamente. Las comidas que preparaba, las mismas comidas que había estado haciendo por años, de repente estaban demasiado saladas, muy insípidas, demasiado algo. Cada crítica era entregada con una sonrisa, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo, María», decía, examinando un baño perfectamente limpio con escrutinio teatral. «Tal vez solo te estás distrayendo un poco últimamente. Entiendo que eso puede pasar conforme envejecemos». El enfoque de Ricardo era más directo. Empezó a cronometrar mi trabajo, apareciendo repentinamente en cuartos donde estaba limpiando con preguntas sobre mi progreso. «¿Cuánto más necesitarás aquí, María? Tengo una conferencia telefónica programada». Como si el estudio que usaba 2 veces a la semana le perteneciera más que el espacio donde yo trabajaba todos los días. Los niños, aunque probablemente ya no debería llamarlos niños, eran adultos ahora, me trataban con una nueva formalidad que dolía más que la hostilidad directa. Jonathan ya no hacía conversación casual cuando nuestros caminos se cruzaban. Sara dejó de pedir mi opinión sobre sus opciones de atuendo o planes de fin de semana. Las peticiones de Michael se volvieron órdenes, entregadas sin contacto visual o consideración. Empecé a entender que al resolver el acertijo de Ricardo, había cometido un pecado imperdonable. Había olvidado mi lugar. En su mundo, la servidumbre se suponía que fuera útil, no inteligente. Útil, no impresionante. Se suponía que facilitara sus vidas, no desafiara sus suposiciones sobre superioridad intelectual. Pero la verdadera crueldad vino en momentos más pequeños. El tipo de microagresiones que no dejaban heridas visibles, pero cortaban profundo. La hermana de Ricardo, Victoria, visitó una tarde y apartó a Catherine para lo que claramente pensó era una conversación privada. Yo estaba sacudiendo libreros cercanos, invisible como siempre, cuando escuché su susurro teatral. «¿Estás segura de que puedes confiar en ella? Parece terriblemente calculadora. ¿Sabes cómo pueden ser estas mujeres?
abriéndose camino en las familias, aprendiendo secretos. La implicación me golpeó como un golpe físico. 15 años de servicio fiel, de proteger su privacidad, de tratar su casa con más cuidado del que había podido dar a mi propio departamento, y ahora era vista como una amenaza potencial. Una mujer calculadora que podría usar sus secretos contra ellos. Esa noche, acostada en mi pequeño cuarto, repasé cada interacción, cada conversación, cada momento cuando podría haber sobrepasado límites que ni siquiera sabía que existían. ¿Había sido demasiado familiar con los niños cuando eran jóvenes? ¿Demasiado cómoda en su espacio? ¿Demasiado presente en sus vidas? La respuesta, me di cuenta, era sí. Había sido todas esas cosas, pero había sido esas cosas porque eso era lo que habían querido, lo que habían necesitado, lo que me habían pagado para hacer. Cuando Jonathan tenía 8 años y tenía pesadillas recurrentes sobre monstruos bajo la cama, habían estado aliviados de tenerme manejando las sesiones de consuelo de medianoche. Cuando Sara tenía 13 años y peleaba con sus padres sobre todo, habían estado agradecidos de que aún me hablara, de que pudiera mediar y explicar y tender puentes sobre la brecha generacional que no podían cruzar ellos mismos. Había sido la mujer que conocía las comidas favoritas de todos, quien recordaba alergias y preferencias y fechas importantes. Había sido la guardiana de las rutinas familiares, quien se aseguraba de que la vida corriera sin problemas detrás de escena. Había sido, de muchas maneras, más consistentemente presente en sus vidas diarias que cualquiera de los padres. Y ahora estaba siendo castigada por esa intimidad, por ese conocimiento, por la confianza que me habían dado cuando era conveniente y ahora estaban reclamando cuando se sentía amenazante. El punto de quiebre llegó 3 semanas después. Estaba preparando el almuerzo cuando Catherine entró a la cocina, su cara puesta en la expresión que usaba para tareas desagradables pero necesarias. «María, necesitamos hablar», empezó, posándose en el borde de un banco alto como si pudiera necesitar hacer un escape rápido. Ricardo y yo hemos estado discutiendo nuestras necesidades domésticas y pensamos que podría ser tiempo de algunos cambios. Mis manos se quedaron quietas en las verduras que estaba picando. Aquí viene, pensé, 15 años, y termina así. Hemos decidido contratar personal adicional, continuó. Alguien para manejar la limpieza más pesada. Tal vez una persona separada para cocinar. Tus responsabilidades serían más enfocadas. Lo que quería decir, por supuesto, era reducidas. Lo que quería decir era que estaban diluyendo mi papel, minimizando mi importancia, asegurándose de que ningún empleado individual sabría nunca lo suficiente sobre sus vidas para hacerlos sentir vulnerables. Por supuesto, esto significa que tus horas serían reducidas también, y tu compensación necesitaría ser ajustada en consecuencia. Mencionó una cifra que era menos de la mitad de mi salario actual. No lo suficiente para vivir, ciertamente no lo suficiente para continuar ayudando a Isabela con sus préstamos estudiantiles. Lo suficiente, tal vez, para mantenerme lo suficientemente desesperada para aceptar cualquier migaja que ofrecieran. Entiendo que esto es un ajuste, continuó Catherine, su voz tomando el tono que usaba con organizaciones caritativas que la habían decepcionado. Pero sentimos que es mejor para todos los involucrados. Menos presión para ti. Más cuidado especializado para nuestro hogar. Asentí lentamente, entendiendo exactamente lo que estaba pasando. Este era mi castigo por resolver el acertijo, por ser más de lo que habían querido que fuera. Así era como reafirmaban control, como me recordaban de mi lugar en su jerarquía. ¿Cuándo tomarían efecto estos cambios? Pregunté. El próximo mes. Eso te da tiempo para ajustar tus expectativas. Ajustar mis expectativas. Como si mis expectativas hubieran sido alguna vez algo más que dignidad básica, compensación justa y simple reconocimiento humano. Esa tarde, caminé por Chapultepec por primera vez en 15 años. No apurándome para completar un mandado, no corriendo entre tareas, sino simplemente caminando. El aire de finales de febrero estaba fresco, y los árboles desnudos parecían dibujos delicados contra el cielo gris. Familias empujaban carriolas por los senderos, corredores pasaban con zancadas determinadas, y parejas mayores se sentaban en bancas alimentando palomas de bolsas de papel.
Me di cuenta de que no sabía casi nada sobre la ciudad en la que había vivido por tanto tiempo. Mi mundo se había encogido al penthouse, al comercial mexicana donde compraba sus comidas, la tintorería donde llevaba su ropa, el banco donde depositaba mis cheques de pago e inmediatamente transfería porciones a la cuenta de Isabela. Me senté en una banca cerca del lago y observé a la gente vivir sus vidas. Una madre joven estaba enseñando a su pequeño a caminar, celebrando cada paso tambaleante con elogios elaborados. Un hombre mayor estaba leyendo un periódico mientras comía un sándwich, ocasionalmente compartiendo migas con palomas esperanzadas. Un grupo de adolescentes estaba tocando música y riendo, su alegría contagiosa incluso a distancia. Esta gente tenía problemas, estoy segura. Tenían cuentas y decepciones y miedos sobre el futuro, pero también tenían libertad. Se pertenecían a sí mismos de maneras que había olvidado que eran posibles. Esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible solo semanas antes. Empecé a buscar otro trabajo. No fue fácil. Después de 15 años de trabajo doméstico de planta, mi currículum era una sola línea: experiencia manejando una gran casa de Polanco. No tenía referencias excepto la familia que actualmente me estaba echando. No tenía dirección permanente excepto el cuarto que habían proporcionado. No tenía fondo de emergencia excepto lo poco que había logrado ahorrar, a pesar de mandar la mayoría de mis ganancias a casa. Pero tenía algo más. Algo que no había reconocido hasta que la noche del acertijo me forzó a recordar. Tenía una mente que podía resolver problemas complejos, manos que podían crear orden del caos, y un corazón que había aprendido a amar sin esperar amor a cambio. Esas habilidades, me dije, tenían que valer algo para alguien. Empecé mi búsqueda silenciosamente, usando la computadora en la oficina del penthouse durante horas cuando la familia estaba ocupada con sus propias vidas. Apliqué para posiciones que ofrecían más dignidad, puestos de administradora de casa, posiciones con familias más pequeñas que podrían valorar atención personal sobre distancia institucional, incluso trabajos completamente fuera del servicio doméstico. Las respuestas fueron escasas. Muchas posiciones querían referencias de empleadores recientes. Otras pagaban significativamente menos de lo que había estado ganando, incluso después de los recortes propuestos de Catherine. Algunas requerían habilidades que no tenía: entrenamiento formal en cuidado de ancianos, experiencia con tecnología de casa inteligente, fluidez en idiomas que nunca había tenido tiempo de aprender. Pero algunas respuestas me dieron esperanza. Una familia en Las Lomas estaba buscando una ama de llaves externa, alguien experimentada pero independiente. Un pequeño hotel en la Roma necesitaba una ama de llaves ejecutiva, alguien que pudiera manejar personal y mantener estándares sin supervisión constante. Una pareja mayor en la Condesa quería una compañera que también pudiera manejar limpieza ligera, alguien que pudiera proporcionar conversación además de servicios. Cada posibilidad representaba un tipo diferente de futuro, una versión diferente de la persona que podría llegar a ser. La posición en Las Lomas me permitiría tener mi propio departamento por primera vez en 15 años, un espacio que me perteneciera a mí en lugar de ser proporcionado por conveniencia de alguien más. El trabajo del hotel me daría experiencia gerencial, habilidades que podría desarrollar para oportunidades futuras. La posición de compañera valoraría mi habilidad para conectar con personas, para proporcionar consuelo y entendimiento en lugar de solo servicios prácticos. Mientras preparaba aplicaciones y escribía cartas de presentación, empecé a recordar partes de mí que habían estado dormidas por tanto tiempo que casi había olvidado que existían. La parte de mí que disfrutaba resolver problemas y aprender cosas nuevas. La parte que sentía orgullo en organizar sistemas y mejorar eficiencia. La parte que encontraba satisfacción en trabajo bien hecho, reconocido o no. Pero incluso mientras la esperanza empezaba a crecer, la realidad se reafirmaba diariamente. Aún despertaba en el penthouse, aún realizaba mis deberes bajo el ojo cada vez más crítico de Catherine, aún mandaba dinero a casa a Isabela, mientras mi propio futuro se volvía más incierto. El nuevo personal que Catherine había mencionado empezó a llegar en marzo. Primero llegó Elena, una mujer joven del Estado de México que manejaría la limpieza pesada. Era entusiasta, trabajadora,
y claramente intimidada por el lujo que la rodeaba. Me reconocí en su asombro de ojos muy abiertos por las superficies de mármol, las instalaciones de cristal, el arte que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una vida. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí?, me preguntó en su primera semana. 15 años, respondí, y observé su cara cambiar. 15 años debieron haber parecido imposibles para ella, una eternidad de servidumbre. ¿Te gusta?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Me gustaron partes, dije finalmente, pero es tiempo de algo nuevo. El asistente de cocina llegó después, un graduado de escuela culinaria llamado Marcus, que trajo energía e innovación a la preparación de comidas. Tenía ideas sobre menús estacionales y presentación, sugerencias para mejorar eficiencia y reducir desperdicios. A Catherine le encantó su entusiasmo, su entrenamiento profesional, su perspectiva fresca. Viendo su interacción con Marcus, vi cómo probablemente me había tratado hace 15 años, con interés, aprecio, incluso calidez. No estaba amargada por su preferencia por él, merecía reconocimiento por sus habilidades, pero me recordó qué tan rápido me había vuelto parte del mobiliario, notada solo cuando algo salía mal. Mis propios deberes se encogían diariamente. Elena manejaba los baños y pisos. Marcus manejaba comidas y organización de cocina. Me quedé con lavandería, arreglos ligeros y cualquier tarea para la que nadie más tuviera tiempo. Mi presencia en el penthouse se volvió cada vez más redundante, exactamente como Catherine había planeado. El trato de la familia hacia mí durante esta transición reveló todo sobre su carácter. Ricardo me ignoró completamente, como si ya hubiera dejado de existir. Catherine mantuvo cortesía educada, pero nada más, hablándome solo cuando era necesario y entonces brevemente. Los niños continuaron su indiferencia estudiada, tal vez aliviados de que mi partida eliminaría cualquier recordatorio incómodo de su dependencia infantil en la servidumbre. Solo una vez alguien reconoció el cambio directamente. Estaba doblando toallas en el cuarto de lavado cuando Jonathan apareció, aparentemente buscando algo que había dejado en un bolsillo de saco. «Así que nos estás dejando», dijo sin preámbulo. «Las necesidades de la familia están cambiando», respondí cuidadosamente. Asintió, aunque no pude distinguir si en acuerdo o reconocimiento. Por un momento, pensé que podría decir algo más, tal vez alguna referencia a nuestra historia compartida, algún reconocimiento de cómo había ayudado a criarlo, pero simplemente recuperó su artículo y se fue sin otra palabra. Ahí fue cuando entendí que mi inversión en su familia había sido completamente unilateral. Los había amado como si fueran míos. Había priorizado sus necesidades sobre mis propios deseos. Había dado 15 años de mi vida para asegurar su comodidad y felicidad. Pero para ellos, nunca había sido más que una empleada, y no una particularmente valorada. La realización dolió menos de lo que había esperado. Tal vez me había estado preparando para ello subconscientemente por años, construyendo muros emocionales para protegerme de exactamente este rechazo. O tal vez, simplemente estaba demasiado cansada para corazones rotos frescos, demasiado enfocada en la supervivencia para desperdiciar energía en decepción. Mi búsqueda de trabajo se intensificó cuando mi fecha de partida se acercó. La familia de las Lomas programó una entrevista y tomé un día personal, mi primero en más de un año, para conocerlos. Su casa era elegante pero cómoda, claramente un hogar en lugar de una sala de exhibición. Preguntaron sobre mi experiencia, mis expectativas, mi enfoque al manejo doméstico. Parecían interesados en mí como persona, no solo como solución a sus necesidades domésticas. Viajamos frecuentemente por trabajo, explicó la señora, y necesitamos a alguien confiable pero independiente. Alguien que pueda manejar emergencias, tomar decisiones, mantener las cosas corriendo sin problemas, estemos aquí o no. Era exactamente lo que había estado haciendo para la familia Pemberton, pero de alguna manera sonaba diferente viniendo de ella. Estaba describiendo sociedad en lugar de servidumbre, confianza en lugar de supervisión. La entrevista del hotel fue igualmente bien. El gerente apreció mi experiencia con servicio de alta gama, mi atención al detalle, mi habilidad para entrenar y supervisar a otros.
La posición requeriría aprender nuevos sistemas, adaptarse a diferentes rutinas, pero ofrecía potencial de crecimiento y respeto profesional. El trabajo de compañera tocó algo más profundo. La señora Chen tenía 87 años, su esposo 89, y habían estado casados por 63 años. Su departamento daba al Parque México, lleno de libros y fotografías, y el desorden cómodo de una vida bien vivida. No necesitamos a alguien que nos cuide, explicó la señora Chen sobre té y galletas caseras. Necesitamos a alguien que comparta nuestros días, que ayude con tareas que se han vuelto difíciles, que esté presente para conversación y compañía. Preguntó sobre mi familia, mis intereses, mis sueños para el futuro. Cuando mencioné que había estado estudiando matemáticas antes de que la vida interviniera, se iluminó. Fui profesora de química por 40 años, dijo. Aún amo aprender. Aún amo compartir conocimiento. Tal vez podrías continuar tu educación mientras trabajas con nosotros. Hay programas maravillosos para estudiantes adultos, y el horario sería flexible. La posibilidad de regresar a la escuela, de recoger hilos que había dejado caer tanto tiempo atrás, mandó una oleada de emoción por mi pecho. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Podría balancear trabajo y estudio, reconstruir la vida que había dejado de lado por otros? 2 semanas antes de mi partida programada del penthouse, recibí ofertas de trabajo tanto de la familia de las Lomas como del hotel. La posición de compañera requería más discusión. La señora Chen quería asegurarse de que fuéramos compatibles antes de comprometerse a lo que esperaba sería un arreglo de largo plazo, pero me invitó a pasar una semana de prueba con ellos. Tenía opciones reales, basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otros necesitaban de mí. La sensación era tanto estimulante como aterradora. Catherine pareció sorprendida cuando di mi aviso de 2 semanas. Asumí que querrías quedarte en tu capacidad reducida, dijo, como si ofrecerme medio trabajo a medio pago hubiera sido generoso en lugar de insultante. He encontrado otras oportunidades, respondí. Oportunidades que combinan mejor con mis habilidades y experiencia. Por solo un momento, vi algo como sorpresa en sus ojos. Tal vez había esperado que aceptara lo que fuera que ofrecieran, que estuviera agradecida por cualquier migaja de su mesa. Tal vez había olvidado que era una persona con opciones, con dignidad, con la habilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Bueno, dijo finalmente, espero que te vaya bien. Era lo más cercano a una bendición que probablemente recibiría de ella. Mis últimos días en el penthouse fueron extraños, como vivir en una casa que ya se estaba embrujando a sí misma. Empaqué mis pocas pertenencias, ropa que se había vuelto gastada después de años de servicio, libros que había comprado pero raramente tuve tiempo de leer, fotografías de Isabela a varias edades. Todo lo que poseía cabía fácilmente en 2 maletas, un recordatorio severo de qué tan poco espacio había reclamado para mí misma en 15 años. Elena y Marcus se estaban estableciendo en sus papeles, cada uno trayendo sus propios enfoques a tareas que había realizado por tanto tiempo, se sentían como memoria muscular. Los entrené sobre preferencias familiares, rutinas domésticas, los pequeños detalles que hacían la vida correr sin problemas para gente acostumbrada a servicios sin costuras. Parecen agradables, dijo Elena esperanzadamente mientras trabajábamos juntas una tarde. Pueden serlo, respondí honestamente. Solo recuerda que esta es su casa, no la tuya. No cometas mi error de olvidar la diferencia. Se veía confundida, y no elaboré. Ella aprendería, como había aprendido yo, los límites que gobernaban las relaciones entre empleados y empleadores. Tal vez sería más inteligente manteniendo esos límites. En mi última noche, caminé por el penthouse una última vez. No sentimentalmente, sino prácticamente, asegurándome de que no había olvidado nada, asegurándome de que nada quedara sin hacer. Los cuartos eran tan hermosos como siempre, tan perfectamente mantenidos, tan vacíos de verdadero calor. Mañana, alguien más sería responsable de su cuidado, y yo empezaría a construir una vida que me perteneciera. No sentí tristeza dejando esa hermosa prisión, pero sí sentí algo como duelo por la persona que había sido cuando llegué por primera vez. Esa mujer joven, devastada por el abandono de su esposo, desesperada por seguridad,
dispuesta a intercambiar casi cualquier cosa por la promesa de estabilidad. Había sobrevivido, había evolucionado, había finalmente recordado su propio valor, pero había pagado un precio que ningún cheque podría jamás reembolsar. La mañana siguiente, Ricardo ya estaba en su oficina cuando dejé mis llaves en el mostrador de la cocina y salí del penthouse por última vez. Catherine estaba en su clase de yoga. Los niños estaban en sus propios trabajos, sus propias vidas. Nadie marcó mi partida excepto el portero, quien me deseó suerte y preguntó si necesitaba ayuda con mis maletas. Elegí la posición de compañera con el señor y la señora Chen. Algo sobre su calidez, su interés genuino en mí como persona, su oferta de apoyar mis metas educacionales, se sintió como un regalo después de tantos años de relaciones transaccionales. Su departamento se convirtió en mi santuario. Sí, limpié y cociné y ayudé con tareas diarias, pero también jugué ajedrez con el señor Chen y discutí libros con la señora Chen. Me inscribí en clases nocturnas en la UAM, regresando a matemáticas después de una ausencia de 28 años. Mis profesores fueron alentadores, mis compañeros de clase acogedores, mi propia capacidad para aprender sorprendentemente intacta a pesar de la larga inactividad. Por primera vez en décadas, estaba construyendo algo para mí misma. Conocimiento que nadie podía quitarme, habilidades que crecerían en lugar de disminuir con el tiempo, un futuro que se extendía más allá de las necesidades de otras personas. Pero la historia no termina ahí, porque 6 meses después de que dejé el penthouse, recibí un email que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre poder, justicia y el precio de la humillación. El email llegó de alguien de quien nunca esperé saber, Marcus, el joven chef que me había reemplazado en la cocina. Su mensaje era breve pero urgente. Señora Santos, necesito hablar con usted sobre algo que encontré en el estudio del señor Pemberton. Es importante. ¿Podemos reunirnos? Nos encontramos en un pequeño café en la Roma, lejos de los ojos curiosos de Polanco. Marcus se veía nervioso, constantemente mirando sobre su hombro como si esperara ser seguido. Encontré algo, dijo sin preámbulo, deslizando una carpeta a través de la mesa. Estaba limpiando el estudio del señor Pemberton. Derramó vino en algunos papeles y vi documentos financieros que no se veían bien. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de inversión, bitácoras de transacciones de criptomonedas y correspondencia con gerentes de cuentas offshore. Los números eran asombrosos. Millones de pesos fluyendo a través de cuentas que no aparecían en ningún registro oficial, ganancias de operaciones bursátiles que parecían imposiblemente consistentes, transferencias de Bitcoin a carteras no rastreables. Creo que ha estado manejando algún tipo de esquema de evasión fiscal, susurró Marcus. Mire estas fechas. Corresponden con movimientos principales del mercado, pero sus ganancias nunca muestran pérdidas. Es como si tuviera información privilegiada. Mi mente, afilada por meses de estudio matemático, rápidamente captó las implicaciones. Ricardo no había construido su fortuna completamente a través de inversiones legítimas. Había estado usando operaciones con información privilegiada, paraísos fiscales y manipulación de criptomonedas para multiplicar su riqueza mientras evadía sus obligaciones legales. El estilo de vida de la familia, su actitud casual hacia el dinero, su sentido de superioridad, todo construido sobre fraude. ¿Por qué me está mostrando esto?, pregunté. Marcus se veía incómodo. Por lo que pasó con el acertijo. Elena me contó al respecto. ¿Cómo la trataron después de que lo resolvió? No estuvo bien. Y entonces encontré estos papeles. Y recordé cómo se rió de usted. Cómo la llamó simple. Su voz se fortaleció. Usted se merecía algo mejor. Todos ellos merecen enfrentar consecuencias. Miré los documentos, entendiendo que Marcus me estaba ofreciendo algo precioso. La oportunidad de justicia, de vindicación, de venganza contra gente que había desestimado mi inteligencia y descartado mi lealtad. Pero la venganza, había aprendido, era un lujo que no podía permitirme. Tenía una nueva vida ahora, nuevas posibilidades, un futuro que no dependía del dolor del pasado. Involucrarme en exponer los crímenes de Ricardo significaría investigaciones, procedimientos legales, atención mediática,
Todas cosas que perturbarían la existencia pacífica que finalmente había logrado. ¿Qué va a hacer con esta información?, le pregunté a Marcus. No sé, admitió. No estoy seguro en quién confiar, quién me creería, pero no podía simplemente ignorarlo. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta a través de la mesa. Debería llevar esto al FBI, dije quedamente. División de Crímenes Financieros. Tienen procedimientos para proteger denunciantes, recursos para investigar casos de fraude complejo. ¿Y usted? ¿No quiere involucrarse? Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Quiero irme a casa a mis libros de texto y ayudar a la señora Chen con su crucigrama. Quiero continuar construyendo una vida que no tiene nada que ver con la familia Pemberton. Marcus asintió lentamente, entendiendo. Tomó la carpeta y la deslizó de vuelta en su chaqueta. Tuvieron suerte de tenerla, dijo, solo que no lo sabían. 6 meses después, Ricardo Pemberton III fue acusado de 17 cargos de fraude de valores, evasión fiscal y lavado de dinero. La investigación reveló un esquema complejo involucrando operaciones con información privilegiada, cuentas offshore y manipulación de criptomonedas que le había producido más de 50 millones de pesos en ganancias ilegales. Sus activos fueron congelados, su penthouse confiscado, su reputación destruida. Leí sobre ello en el periódico mientras tomaba café matutino con los Chen, sintiendo nada más que interés leve, como leer sobre eventos en un país distante. Esa parte de mi vida había terminado, tan completamente acabada como si le hubiera pasado a alguien más. Cosa terrible, comentó la señora Chen, leyendo sobre mi hombro. Todo ese dinero, todo ese privilegio, y lo tiró por codicia. Algunas personas nunca están satisfechas con suficiente, agregó su esposo. Siempre necesitan más. Más dinero, más poder, más control sobre otros. Pensé sobre el acertijo esa noche, sobre el momento cuando Ricardo me había ofrecido 3 millones de pesos con tal crueldad casual. Había estado jugando con dinero que ni siquiera era legítimamente suyo, ofreciendo de una fortuna construida sobre mentiras y robo. La ironía habría sido divertida si no fuera tan perfectamente representativa de su carácter. Pero la verdadera satisfacción vino no de su caída, sino de mi ascenso. Completé mi título en matemáticas 2 años después, graduándome summa cum laude a los 55. La señora Chen y su esposo asistieron a la ceremonia, vitoreando más fuerte que cualquier miembro de familia cuando caminé por el escenario para recibir mi diploma. Empecé a dar tutorías a otros estudiantes adultos, ayudando a gente como yo que había retrasado la educación por obligaciones familiares o necesidad financiera. El trabajo era gratificante de maneras que el servicio doméstico nunca había sido, no porque limpiar y cocinar fueran de alguna manera menores, sino porque enseñar reconocía mi mente además de mis manos, mis pensamientos además de mi trabajo. Los Chen se convirtieron en mi familia elegida, gente que valoraba mi presencia en lugar de solo mis servicios. Cuando el señor Chen murió pacíficamente mientras dormía a los 93, sostuve la mano de la señora Chen durante su duelo y le ayudé a navegar los detalles prácticos de la viudez. Cuando decidió mudarse a una comunidad de retiro 2 años después, me pidió que la ayudara a elegir una, que la visitara regularmente, que permaneciera parte de su vida no como empleada, sino como amiga. Renté un pequeño departamento en la Roma, mi primer hogar independiente desde que terminó mi matrimonio 30 años antes. No era lujoso, pero era mío. Elegí las cortinas, pinté las paredes colores que amaba, llené los libreros con textos sobre matemáticas, literatura y filosofía. Planté hierbas en el balcón y adopté un gato del refugio local. Construí una vida que reflejaba mis propias elecciones en lugar de las necesidades de otras personas. Isabela y yo nos acercamos más conforme mis circunstancias mejoraron. Visitaba mi departamento regularmente, trayendo a sus propios hijos, mis nietos, quienes me conocían no como alguien que trabajaba para otras familias, sino como su abuela, que los ayudaba con la tarea y les enseñaba a hornear galletas. Estaban orgullosos de mi graduación universitaria, impresionados por mi trabajo de tutoría. Consideraban mi inteligencia de manera natural, en formas que a su madre nunca se le había permitido ser. A veces, caminando por Polanco,
Pasaba por el edificio donde había estado el penthouse Pemberton. Usualmente, no sentía más que curiosidad leve sobre quién vivía ahí ahora, pero ocasionalmente recordaría momentos específicos. La mano pequeña de Jonathan en la mía mientras cruzábamos calles ocupadas, la charla emocionada de Sarah sobre amigos de la escuela, la sonrisa orgullosa de Michael cuando dominaba alguna habilidad pequeña. Esos niños se habían vuelto adultos que no podían reconocer nuestra historia compartida, pero yo aún había sido parte de su crecimiento. Eso tenía valor, independientemente de cómo terminara. El incidente del acertijo, que una vez pareció la humillación definitoria de mi servicio, eventualmente se convirtió en solo otro punto de datos para entender el carácter de la familia. La crueldad de Ricardo esa noche no había sido sobre inteligencia o resolución de problemas. Había sido sobre poder, sobre reforzar jerarquías que necesitaba mantener para su propia comodidad psicológica. Mi habilidad para resolver su rompecabezas había amenazado su visión del mundo, y había respondido con las herramientas disponibles para él: despido, menosprecio, presión económica. Pero había aprendido algo importante esa noche, algo que tomó años entender completamente. Inteligencia sin oportunidad no significa nada. Talento sin reconocimiento no cambia nada. Dignidad sin independencia es solo actuación. El verdadero acertijo no había sido el rompecabezas lógico de Ricardo. El verdadero acertijo había sido este: ¿cómo reclama una mujer su vida después de pasar décadas sirviendo a otros? ¿Cómo reconstruye identidad, persigue sueños y crea significado cuando el mundo le ha enseñado que su valor yace solo en su utilidad para otros? La respuesta, había descubierto, era paciencia, coraje y la disposición a decepcionar a gente que nunca realmente la había visto. Ahora, a los 58, despierto cada mañana en mi propia cama, en mi propio departamento, responsable solo ante mí misma y los estudiantes que dependen de mí para orientación. Bebo café de tazas que elegí, leo libros que me interesan, paso tiempo con gente que valora mis pensamientos tanto como mis servicios. La mujer que resolvió el acertijo de Ricardo Pemberton había estado enterrada bajo años de servidumbre, silenciada por necesidad financiera, desestimada por gente que confundía riqueza con valor, pero nunca había desaparecido realmente. Solo había estado esperando el momento correcto para resurgir, por circunstancias que permitirían que su inteligencia floreciera en lugar de amenazar a otros. A veces me pregunto qué habría pasado si Ricardo realmente hubiera honrado su promesa esa noche. Si me hubiera escrito un cheque por 3 millones de pesos y me hubiera visto irme rica, ¿habría estado satisfecha solo con dinero? ¿Habría continuado construyendo la vida que eventualmente creé? ¿O habría estado contenta simplemente con estar cómoda? Creo que sé la respuesta. Dinero sin respeto es solo otra forma de caridad. Riqueza sin reconocimiento es solo servidumbre dorada. Lo que había necesitado no eran sus 3 millones de pesos. Era la oportunidad de probar mi valor a mí misma, de construir algo que no pudiera ser quitado por los caprichos o crueldades de otras personas. El acertijo había sido resuelto el momento que entendí que no necesitaba la validación de Ricardo Pemberton o su dinero. Necesitaba mi propia educación, mis propias elecciones, mi propia vida construida sobre fundamentos que nadie más pudiera sacudir. Esa realización, más que cualquier ganancia financiera, me había liberado. Pero la historia de ese acertijo, de esa humillación que se convirtió en catalizador para la transformación, no terminó con mi graduación o incluso con la caída de Ricardo. Continuó ondulando a través de mi vida de maneras que nunca esperé, creando conexiones y oportunidades que probaron qué tan interconectado está realmente nuestro mundo. 3 años después de mi nueva carrera como tutora de matemáticas, recibí una llamada de la doctora Patricia Williams, la decana de Educación Continua en la UAM. Había escuchado sobre mi trabajo con estudiantes adultos, mi don particular para ayudar a gente que había estado alejada de la educación formal por años o décadas. Estamos desarrollando un nuevo programa, explicó durante nuestra reunión en su oficina con vista al campus, donde una vez había sido una madre joven luchando por balancear libros de texto y pañales.
Está diseñado para trabajadoras domésticas que quieren perseguir educación superior, amas de llaves, niñeras, cuidadoras que han puesto sus propios sueños en pausa para apoyar a otros. El programa ofrecería clases nocturnas y de fin de semana, horarios flexibles, apoyo para cuidado de niños y ayuda financiera específicamente dirigida a mujeres en ocupaciones de servicio. Querían que ayudara a diseñar el currículo, que sirviera como instructora y consejera, que tendiera puentes entre teoría académica y experiencia del mundo real. Usted entiende sus desafíos, dijo la doctora Williams. Ha vivido sus luchas, sabe lo que se necesita para reconstruir una vida desde la base. Acepté la posición inmediatamente. Aquí había una oportunidad de transformar esa humillación de hacía tanto tiempo en algo significativo, de asegurar que otras mujeres no tuvieran que esperar hasta los 50 para descubrir su propio valor intelectual. El programa se lanzó con 27 estudiantes, mujeres de edades que iban de 25 a 62. Eran niñeras y amas de llaves, asistentes de salud domiciliaria y compañeras de cuidado de ancianos. Eran inmigrantes y mexicanas de nacimiento, personas que no terminaron la preparatoria y graduadas de universidad comunitaria. Lo que compartían era la experiencia de cuidar a todos excepto a ellas mismas, de priorizar las necesidades de otros mientras sus propios sueños juntaban polvo. Les enseñé matemáticas, sí, pero también les enseñé algo más precioso, que la inteligencia viene en muchas formas, que la sabiduría ganada a través del servicio tiene valor, que nunca es demasiado tarde para cambiar la historia que cuentas sobre tu propia vida. María González tenía 43 años. Trabajando como niñera de planta para una familia en Santa Fe, mientras mantenía a 3 hijos propios en Nesa. Siempre había amado los números, había soñado con convertirse en contadora, pero el embarazo a los 17 había descarrilado esos planes. Ahora su hijo menor finalmente estaba en la preparatoria y estaba lista para reclamar ese sueño. Resolví la crisis del software financiero de la familia el mes pasado, me dijo durante una de nuestras sesiones 1 a 1. El padre no podía entender por qué los números de su presupuesto no cuadraban, y encontré el error en unos 10 minutos. Pero cuando me agradeció, parecía sorprendido, como si nunca hubiera notado que era buena con numbers. Vi mi frustración en la suya, en esa experiencia familiar de tener tu inteligencia pasada por alto por gente que te había contratado por tus manos, no por tu mente. Lo que él notó o no notó no importa, le dije. Lo que importa es lo que sabes sobre ti misma. ¿Puedes resolver problemas complejos? ¿Puedes ver patrones que otros pierden? ¿Puedes aprender nuevos sistemas rápidamente? Asintió a cada pregunta. Entonces estás lista para el siguiente nivel. Su reconocimiento sería agradable, pero no es necesario. Estaba Rosa Martínez, 51, quien había estado limpiando oficinas de noche mientras criaba 4 hijos sola. Siempre había estado fascinada por la ciencia. Había conducido experimentos elaborados con sus hijos usando suministros de cocina y libros de biblioteca. Cuando finalmente tuvo tiempo para perseguir educación formal, se preocupaba de ser demasiado vieja, demasiado oxidada, demasiado alejada del pensamiento académico. No he estado en un salón de clases en más de 30 años. Me confió. ¿Qué tal si no puedo mantener el ritmo? ¿Qué tal si los estudiantes más jóvenes piensan que no pertenezco? Compartí con Rosa algo que había aprendido durante mi propio regreso a la universidad, que la experiencia de vida es su propia educación, que las habilidades que desarrollamos a través del servicio, observación, resolución de problemas, paciencia, atención al detalle, son exactamente lo que el éxito en educación superior requiere. Has estado conduciendo investigación cada noche por años, le señalé. Cada vez que encontraste la manera más eficiente de limpiar un edificio, cada vez que resolviste un problema de mantenimiento que nadie más pudo arreglar, cada vez que organizaste sistemas para ahorrar tiempo y mejorar resultados, solo que no lo estabas llamando investigación. Y estaba Jennifer Kim, 28, quien había estado trabajando como compañera de una mujer mayor con Alzheimer. Había desarrollado técnicas para comunicación y consuelo que impresionaron a los doctores de la familia, pero nunca se había considerado lo suficientemente inteligente para entrenamiento formal de cuidados de salud. Sé que ayudo a la señora Patterson,
dijo. Usualmente puedo calmarla cuando está agitada, y he encontrado maneras de ayudarla a recordar cosas importantes. Pero eso es solo sentido común, ¿no? No, le dije firmemente. Ese es conocimiento especializado. Esas son habilidades desarrolladas a través de observación y práctica. Ese es exactamente el tipo de inteligencia que los programas de cuidados de salud están buscando. Trabajando con estas mujeres, empecé a entender qué tan sistemático era realmente el desprecio de la inteligencia de las trabajadoras domésticas. No solo eran subvaloradas económicamente, eran entrenadas sistemáticamente para subvalorar sus propias mentes. Eran elogiadas por ser buenas con sus manos, mientras sus habilidades para resolver problemas pasaban desapercibidas. Eran apreciadas por su confiabilidad, mientras su pensamiento innovador era invisible. Pero eran increíblemente inteligentes. Tenían que serlo. Manejar una casa requiere habilidades de gestión de proyectos. Cuidar niños demanda experiencia en psicología y educación. El cuidado de ancianos involucra conocimiento médico e inteligencia emocional. Limpiar eficientemente requiere entendimiento de química y física. Cocinar para una familia significa ciencia de nutrición y planeación logística. Sin embargo, debido a que esta inteligencia se desplegaba al servicio de otros, en ambientes donde sus empleadores preferían no pensar en ellas como iguales intelectuales, permanecía oculta incluso para las mujeres mismas. Las matemáticas que les enseñé fueron casi secundarias a la construcción de confianza. Sí, necesitaban álgebra y estadística y cálculo básico para perseguir sus sueños en contaduría, enfermería, administración de empresas o educación. Pero más importantemente, necesitaban creer que merecían esos sueños, que sus mentes valían la pena desarrollar, que su potencial era ilimitado independientemente de por cuánto tiempo había sido suprimido. La primera clase graduada del programa incluyó 15 mujeres que habían completado títulos de técnico superior mientras continuaban sus trabajos. María se convirtió en contadora pública certificada y comenzó su propia práctica especializándose en pequeños negocios propiedad de inmigrantes. Rosa obtuvo su título de enfermería y ahora trabaja en oncología pediátrica, llevando las mismas habilidades nutritivas a niños enfermos que una vez había dedicado a las familias de sus empleadores. Jennifer completó una maestría en trabajo social y estableció un programa de apoyo para familias lidiando con demencia. Cada historia de éxito se sintió como vindicación, prueba de que la inteligencia nunca había sido la barrera real. Las barreras habían sido oportunidad, aliento y simple reconocimiento de que mentes capaces de manejar casas complejas y cuidar a gente vulnerable también eran capaces de logro académico. Pero tal vez el momento más gratificante llegó durante el tercer año del programa, cuando recibí una visitante inesperada. Elena, la mujer joven que me había reemplazado en la casa Pemberton, apareció en mi oficina una tarde, nerviosa pero determinada. «Señora Santos», dijo, «he estado pensando sobre lo que me dijo el día que se fue, sobre no olvidar la diferencia entre su casa y la mía». La invité a sentarse, curiosa sobre qué la había traído a mi puerta después de 3 años. «Amo el trabajo», continuó. «La familia me trata bien, me paga justamente, pero he estado observando cómo hablan sobre sus inversiones, sus tratos de negocios, y me doy cuenta de que entiendo más de lo que piensan». Elena había estado desarrollando silenciosamente su propio conocimiento de inversiones, usando cursos gratuitos en línea y libros de biblioteca para aprender sobre acciones, bonos y criptomonedas. Había estado siguiendo el mercado, haciendo operaciones teóricas en papel y descubriendo que tenía una comprensión intuitiva de patrones financieros. «Quiero ir a la escuela», dijo. «Quiero aprender finanzas apropiadamente, tal vez trabajar como asesora financiera algún día, pero tengo miedo. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Qué tal si solo me estoy engañando?» Me vi a mi edad. Sentí esa misma mezcla de ambición y terror, esa misma duda sobre si los sueños eran realistas o solo pensamiento ilusorio. Pero también vi algo más, el comienzo de su propia transformación, su propio reconocimiento de que el trabajo de servicio y las aspiraciones intelectuales no eran mutuamente excluyentes. «Elena», dije,
Ya estás haciendo el trabajo. Ya estás aprendiendo. Ya te estás probando a ti misma que puedes entender conceptos financieros complejos. La única pregunta es si estás lista para hacerlo oficial. Se inscribió en el programa ese otoño, continuando su posición con la familia Pemberton, mientras perseguía un título técnico en administración. Catherine inicialmente pareció desconcertada por este desarrollo. ¿Por qué querría la servidumbre estudiar finanzas? Pero eventualmente se volvió comprensiva, incluso orgullosa de manera extraña, como si la ambición de Elena reflejara bien en la actitud ilustrada del hogar hacia el desarrollo del personal. Lo que Catherine no sabía era que Elena había aprendido de mi experiencia. Mantuvo límites claros, nunca olvidó que era empleada en lugar de miembro de familia, y mantuvo sus metas educacionales separadas de sus responsabilidades laborales. Era cordial, pero no íntima. Profesional, pero no personal. Vi lo que le pasó a usted, me dijo Elena durante una de nuestras sesiones de tutoría semanales. ¿Cómo se voltearon contra usted después del incidente del acertijo? No cometeré el mismo error de pensar que me ven como algo más que útil. Su distancia emocional la protegió de maneras que mi inversión emocional no había hecho. Cuando se graduó con honores y anunció su intención de dejar el servicio doméstico por una posición con una firma de planeación financiera, la familia la felicitó educadamente y empezó a buscar reemplazo. No hubo drama, no hubo castigo, no hubo intento de sabotear su transición. Era simplemente una empleada que había encontrado mejor empleo en otra parte. El contraste con mi propia partida fue severo pero iluminador. Elena nunca había tratado de ser parte de la familia. Nunca había confundido servicio profesional con relación personal. Como resultado, su partida fue una transacción de negocios en lugar de una traición de intimidad. ¿Alguna vez lo lamentó?, preguntó durante nuestra última sesión antes de su transición a la firma financiera. Todos esos años que pasó cuidándolos, ¿solo para que la desecharan cuando fue conveniente? Consideré la pregunta cuidadosamente. Lamento haberme quedado demasiado tiempo, dije finalmente. Lamento creer que la lealtad sería recíproca, que el servicio ganaría respeto en lugar de solo expectativa, pero no lamento la experiencia completamente. Me enseñó cosas sobre mí misma, sobre resistencia, sobre encontrar dignidad en circunstancias difíciles, y me llevó aquí, a este trabajo, a la oportunidad de ayudar a mujeres como usted y como yo a reconocer nuestro propio valor. Elena asintió pensativamente. Tal vez esa es la verdadera respuesta al acertijo del señor Pemberton, dijo. No el número 7, sino aprender cómo valorarte cuando otras personas no lo harán. Su perspicacia se quedó conmigo mucho después de que se fue a su nueva carrera. Tal vez ese había sido el acertijo más profundo desde el principio. No el rompecabezas lógico que Ricardo había planteado para humillarme, sino el rompecabezas de vida de definir tu valor independientemente del reconocimiento de otras personas. El programa de matemáticas continuó creciendo, eventualmente expandiéndose para servir a más de 100 mujeres anualmente. Agregamos asociaciones con universidades comunitarias, programas de becas y servicios de colocación de carreras. Las historias de éxito se multiplicaron. Mujeres que habían pasado años cuidando a los hijos de otras personas se convirtieron en maestras y trabajadoras sociales. Mujeres que habían manejado las casas de otras personas se convirtieron en dueñas de negocios y administradoras. Mujeres que habían proporcionado cuidado de ancianos se convirtieron en enfermeras y defensoras de cuidados de salud. Cada graduada representó no solo logro individual, sino cambio sistemático, prueba de que la inteligencia nunca había sido escasa entre las trabajadoras domésticas. Solo la oportunidad había sido escasa. La atención mediática que siguió al éxito del programa eventualmente me puso de vuelta en contacto con el mundo que había dejado atrás. Las revistas querían escribir sobre la ex empleada doméstica que se convirtió en profesora universitaria. A los productores de televisión propusieron historias sobre transformaciones notables e inteligencia inesperada. Acepté algunas entrevistas, cuidadosamente enmarcadas alrededor del trabajo del programa, en lugar de mi historia personal, pero siempre insistí en que mi historia no era notable.
Lo que era notable era cuántas mujeres inteligentes habían sido pasadas por alto, cuánto talento había sido desperdiciado, cuántos sueños habían sido diferidos por necesidad económica y expectativa social. Durante una aparición televisiva, la entrevistadora preguntó sobre el incidente del acertijo que había comenzado todo. ¿Alguna vez se siente vindicada ahora?, preguntó. Sabiendo que el hombre que se burló de su inteligencia terminó en prisión mientras usted ha logrado éxito profesional. La pregunta me irritó, aunque traté de no mostrarlo. Revelaba el mismo pensamiento superficial que había caracterizado la crueldad original de Ricardo, la idea de que la inteligencia era competitiva en lugar de colaborativa, de que el éxito de una persona requería el fracaso de otra. Ya no pienso en Ricardo Pemberton, respondí honestamente. Su destino no tuvo nada que ver con inteligencia y todo que ver con carácter. Mi éxito no es vindicación, es solo el resultado natural de finalmente obtener oportunidades para igualar mis habilidades. Pero privadamente, sí pensaba a veces sobre esa cena, sobre el momento cuando Ricardo había ofrecido 3 millones de pesos con tal certeza casual de que fallaría. No porque quisiera venganza o vindicación, sino porque representaba algo más grande sobre cómo la sociedad se acerca al potencial humano. Ricardo había estado equivocado sobre mi inteligencia, pero su error no había sido personal, había sido sistemático. Me había mirado y había visto solo mi título de trabajo, mi estatus económico, mi posición en su jerarquía social. Había sido incapaz de imaginar que la mujer que limpiaba sus pisos también podría ser capaz de razonamiento complejo, que la inteligencia existía independientemente de la oportunidad de exhibirla. Su oferta de 3 millones de pesos había sido teatro cruel, diseñado para demostrar verdades que ya había asumido en lugar de descubrir verdades que no conocía. Había esperado que fallara porque el fracaso confirmaría su visión del mundo. Mantendría los límites cómodos entre empleador y empleado, entre gente valorada y valiosa. Pero esto es lo que había aprendido en la década desde que dejé su penthouse. El acertijo nunca había sido realmente sobre mí. Había sido sobre él, sobre su necesidad de sentirse superior, sobre su inhabilidad de ver valor en gente cuyas circunstancias diferían de las suyas. Y el acertijo más profundo, el de reconstruir una vida, de reconocer tu propio valor, de transformar servicio en empoderamiento, ese acertijo había requerido años para resolverse, no minutos. Había demandado paciencia, coraje, educación y el apoyo de gente que veía potencial donde otros veían solo función. Mientras me acercaba a mi 60º cumpleaños, reflexionando sobre los giros inesperados que mi vida había tomado, me di cuenta de que la respuesta al acertijo original de Ricardo, el número 7, había sido mucho menos importante que mi disposición a intentarlo. En ese momento de estar frente a sus invitados a cenar, vulnerable y desafiada, había elegido involucrar mi mente en lugar de aceptar limitaciones que otros habían puesto en ella. Esa elección, más que la respuesta correcta, había comenzado todo lo que siguió. Hoy, cuando trabajo con nuevas estudiantes en el programa, a menudo comparto esa historia, no como inspiración, sino como ilustración de una verdad simple. La inteligencia emerge cuando se le da espacio para existir. El respeto crece cuando es modelado en lugar de demandado. La dignidad se desarrolla cuando es practicada en lugar de otorgada. El acertijo de reconstruir una vida, de reconocer valor, de transformar circunstancias, ese es un rompecabezas que vale la pena resolver, independientemente de cuánto tome o quién note la solución. Y a diferencia de la promesa de 3 millones de pesos de Ricardo Pemberton, las recompensas de resolverlo son reales, duraderas e imposibles de que otros revoquen. Si alguna vez has trabajado para gente que te hizo sentir invisible, o si alguna vez han cuestionado tu inteligencia aquellos que deberían haber sabido mejor, quiero que sepas algo. Tu valor no está determinado por el reconocimiento de otras personas. Tu valor no disminuye porque alguien más falle en verlo. Tus sueños no expiran porque la vida te forzó a posponerlos. Nunca es demasiado tarde para resolver el acertijo de tu propia vida,
para probarte a ti misma que eres más que las expectativas limitadas de otras personas. La solución no siempre es dinero o venganza o validación externa. A veces es simplemente el coraje de alejarte de situaciones que te disminuyen y hacia oportunidades que te permiten crecer. ¿Qué acertijo estás lista para resolver en tu propia vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres que trabajan con dedicación y merecen reconocimiento por su inteligencia y fortaleza. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te veo en la próxima historia.